Muy bien. Retomando con el siguiente tema, las preguntas las voy a dejar para el último, gustoso responderlas. Entonces, ahora vamos a ver lo que estaba programado como primer tema, que es el correcto llenado del certificado de defunción. Como les dije, quise iniciar por el segundo tema para captar su atención y para que ustedes tengan, pues, a conciencia de todo lo que implica llenar ese formatito que muchas veces nos puede traer muchos problemas. En sí, el llenado del certificado de defunción está en base para el Ministerio de Salud en relación a esta resolución ministerial, que como ustedes ven, la fecha es del 21 de abril del año 2016, ¿sí? Es la resolución ministerial 280, donde se resuelve aprobar la directiva administrativa 216. En base a esta administrativa es que nosotros vamos a conocer el procedimiento de llenado del certificado de defunción, ¿no? En base a esta resolución ministerial, y quiero que ustedes, por favor, y desde acá empezamos ya a dar la base de a quién, cuándo, cómo se llena un certificado de defunción. Bien, en base a esta resolución ministerial, pero lo siguiente quiero que ustedes pongan mucha atención. Salió una nueva resolución ministerial el siguiente año, el año 2017, la número 214, en donde, en relación a la resolución ministerial que aprobaba la directiva 216, se resolvía aprobar la guía técnica para el correcto llenado del certificado de defunción. Esta guía técnica, pues, se puso al público, a los profesionales de salud el año 2018. Pero yo les decía que por favor pongan mucha atención en la palabra resolución ministerial. Esta es una norma legal. Nosotros nos movemos en todo ámbito, tanto en nuestro trabajo y tanto en la sociedad, bajo normas legales. Bajo normas legales. Aquí les voy adelantando, en esta guía nos dice acerca de a quién le corresponde llenar el certificado de defunción y sobre todo lo que nos conlleva a un poco de confusión de que si tiene menos de 24 horas ya corresponde que vaya al Ministerio Público. Eso lo vamos a aclarar, señores. Lo vamos a aclarar sobre todo teniendo como base lo siguiente. Vemos acá en la diapositiva acerca de la pirámide de Kelsen. Y esta pirámide nos habla acerca de la jerarquía de las leyes y las normas. ¿Sí? Recuerden que acabo de decirles que esa resolución ministerial donde nos indica de cómo se debe llenar un certificado de defunción es como tal, es una resolución ministerial que está aquí en la base de la pirámide. Tenemos acá, dice, resoluciones supremas que son emitidos por los ministerios. En este sentido, esta resolución ministerial ha sido emitido por el Ministerio de Salud, pero está en orden abajo. Ahora, tengo aquí otra diapositiva para que ustedes, otra imagen para que les quede más claro. Aquí está la estructura de la pirámide de Kelsen en el Perú, ¿sí? Tiene niveles. El primer nivel, como ustedes ven, está la Constitución. El segundo nivel están tratados internacionales incluso, leyes, decretos legislativos, resoluciones legislativas, no confundir con resoluciones ministeriales, resoluciones legislativas, decretos de urgencia, incluso hasta las ordenanzas municipales como nivel 2. Y en el nivel 3, ¿sí? Con menos grado de jerarquía, ojo, con menos grado de jerarquía, como ustedes ven aquí en el tercer párrafo, tienen a las resoluciones ministeriales, que es la que acabamos de decir. Que todo lo que vamos a ver de cómo se llena el certificado de defunción, a quién le corresponde llenar el certificado de defunción, está en base a esta norma que está en un tercer nivel. Y como en esta normativa y en esta guía nos indican y nos mencionan al Ministerio Público, el Ministerio Público también tiene sus normas, ¿sí? Y ellos tienen su Código Procesal Penal, que les voy diciendo desde ya, de que se trata de un decreto legislativo, ¿sí? El Código Procesal Penal que les dice al Ministerio Público, ¿saben qué? Ustedes tienen que hacer levantamientos y necropsias, y por ende el resultado es el llenado de un certificado de defunción, está en base a decretos legislativos. Es un decreto legislativo
su norma de ellos, mientras que nosotros nos movemos en una resolución ministerial, ¿sí?, que es emitido administrativamente por el Ministerio de Salud. ¿Cuál tiene más peso? Tiene más peso el decreto legislativo. El decreto legislativo tiene más peso sobre una resolución ministerial. Más adelante vamos a aclarar a qué nos estamos refiriendo, pero eso ténganlo en cuenta, por favor. ¿Sí? La pirámide de Kelsen y la jerarquía de las normas y reglas en las cuales nosotros nos movemos profesionalmente. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice esta guía para el llenado del certificado de función? Empecemos primero con las definiciones operativas. Y esto nos va aclarando el panorama. Aquí nosotros tenemos lo que es muertes por causa externa y muertes por causa natural. Las muertes por causa externa, es la que ocurre como producto de una lesión provocada por violencia, llámense homicidios, suicidios, accidentes o muerte sospechosa de haber sido provocada, ¿no? Y aquí también pongan mucha atención, cualquiera sea el tiempo transcurrido entre el evento y la muerte, ¿sí? Aquí ya empiezan a hablar de tiempos. Muy bien, esa es una muerte de causa externa, ¿sí? ¿Cuáles dicen? Homicidios, quizás por disparos por proyectiles de arma de fuego. Bien. Ahora, ¿qué dice con respecto a la muerte por causa natural? Es aquella cuya causa básica es una enfermedad o estado mórbido. Por favor, que quede claro. Toda muerte por causa natural es por una enfermedad. Diferente a la muerte externa, que es por una causa violenta. Y desde allí ya vamos haciendo una separación. Causa externa, Ministerio Público. Causa natural, Ministerio de Salud. Por favor, sea el tiempo que haya transcurrido. Toda causa por causa natural puede ser pues un infarto de miocardio, ¿no? Una enfermedad, una aterosclerosis, sé yo. Aquí todo es clínico. Aquí todo es una investigación penal. ¿Sí? Acá hay una criminalidad, acá ha habido un crimen. Y ahí interviene el Ministerio Público. El Ministerio Público no tiene por qué intervenir en causas de muertes naturales. Aquí están buscando, en la causa externa, están buscando a quién culpar, a quién le van a condenar. Aquí, señores, ¿a quién van a condenar? ¿A la placa de ateroma? No, caballeros. Eso ténganlo bien en claro. Sigamos. Conceptos básicos. Muy bien. Tenemos ahí como acta de defunción, y el acta de defunción es el documento que expide en sí la RENIEC. Una vez que ustedes le expiden el certificado de defunción a los familiares, ellos canjean ese certificado de defunción en la RENIEC, los cuales le entregan un acta de defunción donde consta que ya está registrado como fallecido. ¿Ok? Ese es un acta de defunción. Bien, ahora venimos con respecto a lo que son los conceptos de causa básica, causa intermedia, causa final. ¿Sí? Esto está en la guía y no he podido ni tenía por qué corregirlo, porque así está. ¿Por qué? Porque en la causa básica, aquí en el punto 5.2.5, hay un error, ¿no? Porque dice causa básica, dice. Aquí dice, es la enfermedad o afección que produce la muerte directamente. Eso no es causa básica, eso es causa final. Sin embargo, está en esa guía. Esta es la causa final, porque si ustedes ven aquí en el punto 3, nuevamente dice causa básica de la defunción, y aquí sí está bien definido. La causa básica es la enfermedad o lesión que inició la secuencia de eventos patológicos que condujeron directamente a la muerte. Efectivamente, es lo que inició todo, por eso se llama básica, ¿sí? Pero aquí, por favor, en el 5, no es básica, sino es causa final o causa directa. Bien, y como causas básicas y finales, en medio de ellas pueden existir causas intermedias. Por lo tanto, ese es otro punto que quiero que quede claro. Arriba del formato, causas finales. Abajo, causas básicas. En medio, causas intermedias. Muy bien. Pasemos a otro concepto básico como es
El certificado de defunción, ya le decía que es el documento que ustedes emiten, ¿sí? Ustedes son los llamados a emitir, ¿ya? La constatación de la defunción es un acto médico, le decíamos, es un acto médico. Ahora, puede ocurrir que en lugares alejados, en puestos de salud, no haya médico, hay otro profesional de la salud, a ellos les tocaría constatar la defunción. En mi intervención de la semana pasada de manera presencial, me extendí acerca de lo que es la constatación de la defunción, ¿no? Pero ustedes conocen bien de qué manera, pues, nosotros constatamos que efectivamente ya la persona falleció. No voy a entrar en mayores detalles en ese punto para poder acortar la presentación. Muy bien. Solamente también está consignado en la guía que la muerte es la desaparición permanente de todo signo de vida. Todo signo de vida desaparece, ¿sí? En cualquier momento después del nacimiento, ¿no? Sin posibilidad de resucitación. ¿Qué nos dice la Ley General de Salud con respecto a la muerte? Dice en su artículo 108, dice así: la muerte pone fin a la persona. Se considera ausencia de vida al cese definitivo de la actividad cerebral, independiente de que algunos de sus órganos o tejidos mantengan actividad biológica, por supuesto. Todavía hay algunos órganos que todavía están vivos. En sí el todo dejó de existir, pero no parte de ellos. Es por ello que estos se pueden utilizar para trasplantes, injertos, ¿no? O cultivos. Bien, el diagnóstico fundado de cese definitivo de la actividad cerebral verifica la muerte. Bien, entonces, como les decía, no quiero entrar en detalles en cómo se debe constatar y saber clínicamente de que la actividad cerebral ha cesado, ustedes lo conocen, ¿bien? Pero dice aquí también en la Ley General de Salud, cuando no es posible establecer tal diagnóstico, se refiere al cese de la actividad cerebral, la constatación de paro cardiorrespiratorio irreversible confirma la muerte. ¿Bien? Algo interesante aquí en la Ley General de Salud, que está en los formatos, en la parte final de los formatos de certificado de defunción, dice, con respecto al diagnóstico de paro cardiorrespiratorio, dice así: ninguno de estos criterios que demuestren por diagnóstico o corroboran por constatación la muerte del individuo podrán figurar como causas de la misma en los documentos que la certifiquen. En buen cristiano dice, el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio no debe estar consignado en los certificados de defunción porque no son diagnósticos como tales. ¿Bien? Ok. Sigamos, por favor, con esta guía. Otro de los conceptos básicos tenemos que existen los certificados de defunción para fetos y los certificados de defunción de manera general, ¿no? Los fetales es el documento público que certifica o constata oficialmente el fallecimiento de un óbito fetal. Error en la guía, no hay fallecimiento de óbito fetal porque ya está muerto el óbito, es un muerto y no hay fallecimiento de un muerto, ¿no? Y eso es pedido por el médico, eso es pedido también por la obstetra, o profesionales de la salud, o personal de la salud autorizado. Miren, aquí ya nos va diciendo ya la guía, de que no solamente el médico puede certificar la muerte, sino también la obstetra, con mayor razón cuando se trata de una defunción fetal, ¿no? O cualquier otro profesional de salud, e incluso, vamos a ver más adelante, que hasta el personal técnico lo puede hacer, ¿no? El certificado de defunción fetal se emite en un formato establecido para tal fin. El certificado de defunción general es el documento público que certifica o constata oficialmente el fallecimiento de una persona y es expedido por los profesionales de la salud o personal de la salud autorizado. El certificado de defunción general, al igual que el fetal, se emite en un formato establecido para tal fin. ¿Qué cosa es la muerte óbito fetal? Ustedes lo conocen, está consignado allí, cuando es mayor de 22 semanas o cuando haya pesado el producto mayor de 500 gramos, allí pueden dar el certificado fetal, el certificado de defunción fetal. Más antes no se da. Consideraciones específicas, vamos avanzando. Muy bien, el certificado de defunción lo pueden emitir de dos maneras, eso lo conocen ustedes. A través de la web, ¿sí? A través de un sistema que es el SINADEF, ¿sí? Es el certificado de defunción en línea, ¿sí? O también se puede, hasta ahora se aplica todavía el llenado del certificado de defunción en los formatos de papel impresos que nosotros conocemos, esos de color verde. Bien, son dos formas de poder certificarlos. ¿Qué nos dice la directiva? Si bien es cierto, esta guía está en base a la directiva, pero aquí la directiva nos aclara un poquito el panorama de muchas dudas que tenemos todavía. Certificación de la defunción. Primer punto.
Los certificados de defunción descritos en la presente directiva administrativa constituyen documentos únicos y su emisión es realizada por única vez, ¿sí? Por lo que a cada fallecido le corresponde un certificado de defunción. Punto 2. La certificación de la defunción general es el procedimiento por el cual el médico tratante, y aquí ya va especificando un poquito más, por el cual el médico tratante, el médico que constata la muerte, el médico legista que practica la necropsia o el médico señalado por el establecimiento de salud donde ocurre el fallecimiento, utiliza el formulario de defunción general y expide el respectivo certificado. ¿Ok? Ya está mencionando, ya está especificando médico tratante, el que constata la muerte, el médico legista o el que practica la necropsia de ley o cualquier otro médico establecido por la institución de salud correspondiente. ¿Sí? Más adelante lo especifica mucho más todavía. El punto 3 dice, la certificación de la defunción fetal es el procedimiento por el cual el médico, ¿sí? En primera instancia, el médico o médico legista o los obstetras, ¿sí? Según corresponda, utilizan el formulario de defunción fetal y expiden el respectivo certificado de defunción fetal de acuerdo al marco legal vigente. ¿Sí? Los obstetras generalmente entran a tallar en la certificación de las defunciones fetales. El punto 4 nos dice lo siguiente. Miren lo que dice aquí, señores. Dice, en ausencia de los profesionales de la salud antes mencionados, ¿sí? Si no hay ningún profesional de salud, y esto ocurre sobre todo en los puestos de salud más alejados de nuestra región, la certificación de defunción podrá ser realizada por el profesional de la salud, ya sea enfermero o enfermera, u otro profesional de la salud. Y excepcionalmente, ante la ausencia o inexistencia de dichos profesionales de la salud, el personal técnico o auxiliar asistencial de salud autorizado extenderá el certificado de defunción general o fetal constatando la muerte. Miren ustedes cómo incluso hasta el personal técnico puede y está facultado para poder expedir un certificado de defunción, obviamente con las excepciones que correspondan. Bien, ahora pasemos a lo que es ya más específico aún. El papel de médico cuando empieza a certificar la muerte, cuando ya empieza a dar el formato del certificado de defunción. Aquí tenemos en el punto 1, dice, lo que debe de hacer el médico. El médico siempre debe llenar todos los datos de identificación del fallecido. Tiene que estar totalmente identificado a través de los documentos que correspondan. Si es que ese occiso no está identificado, no tienen por qué dar certificado de defunción. Ojo, ténganlo presente. No tienen por qué dar certificado de defunción si no está identificado plenamente el occiso. Allí corresponde comunicar al Ministerio Público para que ellos vengan y puedan hacer la identificación del caso con el resto de lo que se tenga que hacer, la necropsia y todo ello, ¿verdad? Muy bien. En el punto B nos dice, en el caso de llenar el certificado de defunción en formato de papel, utilizar letras legibles, sin borrones ni enmendaduras. No utilizar abreviaturas. Eso sí lo conocen ustedes. Y eso no hay que hacerlo por todas las implicancias que hemos visto anteriormente. Muy bien, en el punto C dice lo siguiente. Utilizar toda la información disponible para identificar correctamente las causas de muerte. Lo que incluye la revisión de la historia clínica y la información proporcionada por los familiares del fallecido. Eso es cierto. Nosotros tenemos que, y eso es lo que ocurre, podemos excusarnos en decir lo siguiente. No conozco a este paciente, ¿no? Lo atendió otro colega. Por X razones el colega no se encuentra en la ciudad, qué sé yo, viajó urgente. Y dice, no puedo certificar porque no sé de qué murió. Ok, no lo sabes, pero el colega lo ha expresado en la historia clínica. En la historia clínica están las causas de muerte. Bien, hay que siempre proporcionarle toda la información. ¿Sí? Muy bien. Lo otro, por decir, información proporcionada por los familiares del fallecido, ¿no? Por los familiares del fallecido. Sobre todo, por decir, en casos de muertes violentas, porque ha ocurrido, yo recuerdo que muchas veces
el familiar está trasladando a su paciente al hospital y en el trayecto muere y llega acá, ¿no? Y llega acá y efectivamente de repente no son evidentes las causas de muerte violenta, de las lesiones, quiero decir, ¿no? Pero en ese sentido se tiene que preguntar, interrogar a los pacientes de qué es lo que pasó, ¿no es cierto? Entonces, de repente nosotros como profesionales acá asistenciales podemos ya tener una idea básicamente de qué murió para poder determinar si corresponde dar el certificado de función a un médico asistencial o si le corresponde a que intervenga el Ministerio Público. Todo eso tenemos que nosotros empaparnos de todo tipo de información. En el punto D dice así: registrar las causas de la muerte siguiendo las reglas internacionales, anotando una causa en cada línea, ¿no? El código CIE-10 que corresponda y el tiempo aproximado entre el inicio de la enfermedad o lesión y la muerte. Lo que les decía, los errores muy comunes de no poder escribir, de no poder consignar los tiempos entre los eventos que llevaron a la muerte. En el punto número E nos dice: revisar que todos los campos estén correctamente llenados antes de firmar, ¿sí? En el certificado de función en línea se podrán editar algunos campos, ahí podemos editar, podemos corregir, antes de que se cierre, ¿así? Antes de que se emita el acta de función, el certificado de función, no es acta acá, acá también hay otro error de la guía, ¿sí? Aquí es el certificado de función, acta lo da la RENIEC, ¿ya? No se pueden editar los campos de identificación de la persona. Muy bien, en el último punto dice así: en caso de constatar un error en la identificación de la persona fallecida, ¿ya? Persona fallecida, bueno, en el certificado de función en línea, ¿no? Hecho en el SINADEF, solicitar su anulación inmediata siguiendo el procedimiento. Eso se puede hacer. Si ustedes han cometido un error, pueden solicitar la anulación en el SINADEF, pero no por causa de muerte. Lo que ustedes pueden solicitar es la anulación por errores en la identificación. Muy bien. Ahora, parte importante lo que dice aquí. ¿Qué es lo que no debe de hacer el médico? ¿Sí? Hemos visto qué es lo que debe hacer. Ahora, ¿qué es lo que no debe de hacer? A, firmar certificado de funciones en blanco. Eso ya lo conocen para todo trámite documentario. Nunca firmar en blanco. ¿Sí? Nunca firmar en blanco. B, llenar un certificado de función sin haber examinado personalmente el cuerpo de la persona fallecida y constatar su muerte. Es lo que yo les decía. Nunca se atrevan a emitir un certificado de función sin ver el cuerpo. Es como querer o hacer un certificado médico sin examinar a los pacientes, sin verlos, sin conocerlos, ¿no es cierto? Eso se llama falsedad genérica. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Que no pase, eso no quiere decir que en algún momento podamos estar inmersos en problemas con lo que yo les he comentado en el tema anterior. Tengan mucho cuidado. Muy bien, el punto C, ¿qué es lo que no se debe usar? Usar términos vagos para el registro de las causas de muerte como paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, falla multiorgánica. Esos tipos de diagnósticos no se deben consignar. Eso se repite constantemente. El punto D dice, ojo, cobrar por la utilización del formato en papel del certificado de función o por la certificación de la defunción en un establecimiento de salud público o privado. También está penado, sancionado el hecho de estar cobrando por un certificado de defunción, mucho más todavía si se hace en una institución pública. Tengan mucho cuidado, por favor. ¿En qué situaciones debe emitirse un certificado de defunción? Primer punto, en todas las muertes, ¿sí? Todo tipo de muertes necesita un certificado de defunción. Tanto en las muertes de enfermedad denominadas muerte por causa natural, como habíamos dicho, y tanto en las muertes por causa externa o causa violenta, ¿sí? Son dos tipos, clasificaciones generales, muertes violentas o externas, muertes naturales o por enfermedades, ¿sí? Pero todos necesitan certificado de defunción. D, cuando un niño o niña nace, vive y muere después del nacimiento, independientemente de la duración de la gestación, del peso del recién nacido o del tiempo que ha permanecido vivo. Allí también tenemos que pedir un certificado de defunción, ¿no? Ahora, si no ha nacido y muere en el útero de la madre, pues cuando se trate de la muerte fetal, si es que la gestación es mayor de 22 semanas o el producto pesa más de 500 gramos. Allí se emite certificado de defunción. Por último, en este punto, ¿en qué situaciones no se debe emitir un certificado de defunción? Una cosa es qué no se debe de hacer, otra cosa es cuándo no debes
llenar un certificado de defunción. Dice, en la muerte fetal, si la gestación tiene una duración menor de 22 semanas. Cuando la gestación va por la semana 15, 20, fallece el producto, no se debe emitir un certificado de defunción. No le corresponde emitir un certificado de defunción. B, en piezas anatómicas. Si por allí se encuentra, por decir, un brazo, una pierna, o de repente solamente la cabeza, ¿sí? Son piezas anatómicas. Allí tampoco se tiene que emitir un certificado de defunción. Porque obviamente, por obvias razones, primero puede ser que no se puede identificar, segundo, mucho menos se va a saber la causa de la muerte. ¿Ok? En el caso, tercero, en el caso de que la persona ya haya sido inhumada. Eso es lo que yo les digo, señores. Si ya enterraron al muerto, e incluso fuera de acá, o sea, bueno, donde sea, si ya lo enterraron y no le han hecho el certificado de defunción y viene un familiar pidiendo ayuda, pagándole lo que ustedes quieran, no se atrevan a hacer un certificado de defunción, porque ustedes no saben si esa muerte ha sido por esconder un hecho de criminalidad, por así decirlo, y van a entrar en problemas. Eso no se debe, nunca deben emitir un certificado de defunción. Muy bien. Terminando ya con la exposición, vamos a entrar a lo que nosotros conocemos como quién debe llenar el certificado de defunción, no sin antes poner nuevamente como base lo que yo quería que ustedes tengan bien presente, bien presente. Aquí tenemos nosotros el nuevo Código Procesal Penal, que esto es el reglamento del Ministerio Público. Este es el reglamento del Ministerio Público y como ustedes leen aquí, dice que ha sido promulgado por un decreto legislativo. Y si traemos a la mente la primera diapositiva acerca de la pirámide de Kelsen, ustedes saben que un decreto legislativo está por encima de esta resolución ministerial donde nos ha aprobado esta guía de la cual nosotros nos valemos para saber el correcto llenado del certificado de defunción. ¿Qué les dice su reglamento a los fiscales? ¿Cuándo es que se deben llevar el muerto ellos? ¿Cuándo? Dice así, en su artículo 195 acerca del levantamiento del cadáver. 1. Cuando se trate de una muerte sospechosa de haber sido causada por un hecho punible, se procederá al levantamiento de cadáver, de ser posible, con participación del personal policial especializado en criminalística, haciendo constar en acta. Los traduzco, ¿sí? ¿Quién hace el levantamiento de cadáver? El fiscal. Ustedes ya conocen, ustedes, sobre todo muchos colegas aquí en el hospital me conocen, ¿sí? Nos hemos encontrado muchas veces cuando he venido a hacer levantamientos de cadáver y siempre vengo con el fiscal, no vengo solo. El fiscal tiene que hacer el levantamiento de cadáver. Y es el fiscal quien interpreta leyes. Ellos son abogados. Nosotros no somos abogados. Ellos saben interpretar las leyes. Y si yo ahora, frente a ustedes, lo estoy interpretando es porque soy médico legista. Conozco de leyes. Esa es nuestra especialidad. ¿Sí? Muy bien. Les decía, ¿qué es lo que quiere decir un levantamiento de cadáver para el fiscal? El fiscal se va a llevar el cadáver a la morgue correspondiente cuando él sospeche, ¿sí? Cuando después de haber recabado toda información, él sospeche de que efectivamente la muerte es causada por un hecho violento, por algo que posiblemente lo hayan matado, y por ende ese hecho puede ser punible. ¿Qué es punible? O sea, que puede ser condenado a una pena. ¿Cuál es la pena? Cárcel, claro que sí, ¿no? Cuando él determine que eso pueda haber pasado. Entonces, allí va a levantar el cadáver, ¿no es cierto? Y otro de los puntos importantes a que ustedes tengan presente, por favor, y esto les va a dar más confianza si es que en algún momento tienen temor de llenar un certificado de defunción. Miren lo que dice aquí. Dice, haciendo constar en acta. Cuando el fiscal viene, hace un documento. Ese documento se llama un acta. Es el acta de levantamiento de cadáver. Si el fiscal, señores, si el fiscal en el acta dice, esta muerte no es sospechosa de haber sido causada por un hecho punible, o mejor dicho, esta muerte no tiene ningún indicio de que haya sido causada por una muerte violenta, entonces no corresponde que el Ministerio Público intervenga.
Entonces, si el Ministerio Público no interviene y dice que no es una causa de muerte violenta, ¿qué tipo de causa nos queda? Las causas de muerte natural, producida por una enfermedad. Y por lo tanto, ¿a quién le corresponde? Ajá, lo vamos a especificar. Ya está del lado del Ministerio Público. El Ministerio Público ya no tiene por qué intervenir. Y ojo, se lo está diciendo su nuevo Código Procesal Penal, que es un decreto legislativo, que está por encima de una resolución ministerial. Muchas veces hemos tenido discusiones alturadas, claro está, con médicos cuando queríamos hacer levantamiento y tocábamos este punto. Y se cerraban, por decir el término, se cerraban diciendo, no, pero mi resolución ministerial dice esta cosa. Perfecto, tu resolución ministerial dice esto, pero el decreto legislativo dice esto, y el decreto legislativo está por encima de una resolución ministerial. No hay que ser cerrados, hay que dar soluciones, porque en medio de todo esto, ¿quién está? Los familiares. Los familiares. Vamos entonces aquí dando soluciones, vamos dando salidas. Para eso estamos nosotros, para servir, para ayudar. ¿Bien? ¿Qué dice en el otro punto? Dice en el artículo 196, la necropsia, que es parecido al mismo sustento para hacer el levantamiento. Dice así, cuando sea probable que se trate de un caso de criminalidad, acá lo dice más claro ya, ¿no? Cuando sea probable de que se trate de un caso de criminalidad, se practicará la necropsia para determinar la causa de muerte. Ajá, se va a practicar la necropsia. La necropsia, al final el resultado se va a estipular, se va a consignar en un certificado de función. Bien, para salir de este punto, acuérdense, ¿quién determina de que se trate de un hecho de criminalidad? ¿Quién determina de que se trate probablemente de una causa de muerte de tipo violenta? ¿Quién lo determina? El fiscal. El fiscal es el que va a determinar. Si el fiscal dice, sí, acá hay una sospecha, se llevan el cadáver. Si dice no, el cadáver se va a quedar. No tienen por qué llevarlo. Y los familiares van a seguir ahí insistiendo que le den su certificado de defunción. ¿Ok? Y vuelvo y les repito, no tengan temor en dar un certificado de defunción una vez que el fiscal ya constó en acta, ya dejó su documento diciendo esto no tiene nada que ver con ninguna investigación penal. Respáldense en esa acta. Obviamente tienen que dejar bien en claro cuando van al fiscal que te deje una copia de su acta de levantamiento de cadáver. Bien. Para ponerle igual peso a las normas, ¿qué nos dice la Ley General de Salud? Es muy general, ¿no? Es muy general, por eso se llama Ley General de la Salud, valga la redundancia, ¿no? En su artículo 109 dice, procede la práctica de la necropsia en los siguientes casos. Punto A, por razones clínicas. Ajá, por razones clínicas. ¿Dónde? Aquí en los hospitales. Y eso vamos a hacer mayor énfasis en el punto que corresponda. ¿Sí? Porque estoy haciendo énfasis, señores, estoy haciendo énfasis en cuándo es una muerte violenta, cuándo es una muerte natural, quién es el que determina si es violenta o no, ¿sí? ¿Qué es lo que deben hacer ustedes cuando ya tienen un acta? En eso estoy haciendo énfasis. Y lo que voy a hacer posteriormente, énfasis también, es en las necropsias clínicas. Ya lo había comentado anteriormente. Pero la Ley General de Salud nos dice, en el punto A, por razones clínicas se hacen necropsias. Ahí aquí está, para evaluar la exactitud y precisión diagnóstica y la calidad del tratamiento de los pacientes. Miren usted qué implicancia tan relevante para nuestro quehacer profesional. Bonito está acá, es muy bonito la letra en este papel, ¿no? Para evaluar la exactitud y precisión diagnóstica y calidad del tratamiento. ¿Pero qué dice primero? Por razones clínicas. ¿Se hacen necropsias clínicas? Ustedes tienen la respuesta. B, con fines de cremación. C, por razones sanitarias, según la pandemia, en esta coyuntura. D, ahí mencionan por razones médico-legales, lo que estábamos hablando, para determinar la causa de muerte en los casos que la ley lo establece o cuando, miren lo que dice acá, o cuando lo ordena la autoridad judicial competente. Te está diciendo, nuestra misma ley nos está diciendo que las muertes por causa violenta se van a realizar cuando lo determine la autoridad competente. La autoridad competente es el fiscal, nos guste o no.
¿Sí? Muy bien. Al último dice, solo la necropsia por razones clínicas requiere de la autorización de los familiares. De las 4 formas de necropsias, solamente cuando tengamos que hacer necropsias clínicas necesitamos el permiso del familiar. Muchas veces podemos excusarnos en que los familiares pues no quieren que se le haga la necropsia, pero cuando queremos mejorar nuestro trabajo, nuestra calidad de atención, hay formas de poder explicar a los familiares y acceder a su consentimiento. Cuando se quiere, todo se puede. Muy bien, pero también todo lo que se puede, debemos preguntarnos si se debe. Eso ténganlo presente. Muy bien, ahora sí, llegamos al punto que llama más su atención. Médico al que le corresponde certificar la defunción por causa natural, ¿ok? Estamos dejando de lado la causa externa y violenta. ¿A quién le corresponde? ¿A qué médico específicamente le corresponde llenar el certificado de defunción? Veamos, ¿qué dice nuestra guía? En el punto 4.1 dice así, defunción que ocurre en un establecimiento de salud. Esta guía, por cierto, es muy didáctica, está bien especificada, pero tiene sus errores todavía. Tiene sus errores y tiene algunas interpretaciones que aquí, a mi manera de ver, de mi especialidad, las estoy haciendo. ¿Sí? Y espero que les sirva, por favor. ¿Qué dice aquí? Cuando ocurre una muerte en un establecimiento de salud. Primero, se descarta que la muerte sea por causa externa. Ajá. Miren ustedes. Dice, se descarta que la muerte sea por causa externa. ¿Quién lo descarta? ¿El médico o el fiscal? Antes de que ustedes llamen al fiscal, ustedes ya vieron el cuerpo. Ustedes ya supieron cuál fue su evolución. Ustedes ya supieron si esto es por una enfermedad o es por una causa externa. Otra de las cosas que quiero que quede claro en ustedes es lo siguiente. No es difícil que nosotros, médicos asistenciales, podamos definir si esta muerte ha sido por causa violenta. Porque recuerden ustedes, las causas violentas, ¿cuáles son? Homicidios, suicidio, homicidio, proyectil de arma de fuego, arma blanca, ¿sí? Objeto contundente en la cabeza, traumatismo cráneoencefálico. ¿No podrán ver la herida, la fractura en la cabeza? Claro que sí. ¿No podrán ver un orificio por el proyectil de arma de fuego? Claro que sí. ¿No podrán ver una herida cortante, punzocortante? Claro que sí. Sí lo pueden determinar. Ustedes pueden descartar si esto es una causa de muerte externa o no. En los casos de suicidio, ¿acaso no van a poder ustedes ver tremendo surco en el cuello de alguien que se ha ahorcado? Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Entonces, sí podemos descartar, pero quien lo define al final es el fiscal. ¿Sí? Lo define el fiscal. Muy bien, entonces dice así. Se descarta que la muerte sea por causa externa. Bien, perfecto. Toda muerte por causa externa, miren lo que dice. Y esto yo estoy totalmente de acuerdo con esta guía. Toda muerte por causa externa, independientemente del tiempo de hospitalización, debe ser referida al Ministerio Público, ¿no? Referida quiere decir debe ponerse en conocimiento, no quiere decir que ustedes sean los que decidan, ya, tiene que ir al Ministerio Público, no. Se comunica al Ministerio Público, viene el fiscal, eso se llama referir, y él es el que al final decide de que efectivamente se trata de esto y me lo voy a llevar. Bien, pero quiero resaltar lo siguiente, dice, independiente del tiempo de hospitalización. Ejemplo, viene un paciente herido por proyectil de arma de fuego, ¿sí? Viene un paciente por proyectil de arma de fuego, está herido. Este paciente lo hospitalizan, este paciente lo operan y pasa más de 24 horas. El paciente todavía está en malas condiciones, está en unidad de cuidados intensivos y imagínense que a las 48 horas o 72 horas muere. Estuvo más de 24 horas aquí en el hospital. Pero la causa básica de su muerte fue violenta. Fue un proyectil de arma de fuego. Pasaron 24 horas. ¿A quién le corresponde dar el certificado de defunción?
no vayan a cometer el error de dar ustedes un certificado de función. En nuestra guía y en nuestra resolución dice que sea independiente del tiempo que haya transcurrido. Murió después de una semana, Ministerio Público. Es una causa de muerte violenta. Y por lo tanto, eso amerita investigación. Y si ustedes dan un certificado de función, en esta muerte violenta van a estar inmersos en una investigación, lo van a estar llamando constantemente. Y peor todavía, si no está bien llenado de las causas de muerte, van a entrar en problemas. Bien. El punto B dice, si una vez que ya se descartó que sea por causa externa, el punto B se dice, se verifica que se haya llegado a establecer la causa de la muerte. Ese es otro punto. Te está diciendo, ok, ya, no es muerte violenta, pero ahora cuadrémonos en saber si se conoce o no se conoce la causa de muerte. Y aquí es donde ya entro yo a poner mi punto de vista, porque se lo voy a sustentar, ¿ok? Dice así, se verifica que se haya llegado a establecer la causa de la muerte. Dice, si no se ha establecido la causa de la muerte y han transcurrido menos de 24 horas, el cadáver debe ser referido al Ministerio Público. La pregunta es, si ya se descartó que es una muerte violenta, ¿por qué? Por el hecho de que no tenga 24 horas, lo voy a mandar al Ministerio Público. Si el Ministerio Público no investiga muertes que no sean violentas. El Ministerio Público investiga muertes de causa violenta. Por lo tanto, el hecho de que pongan un límite de 24 horas y que no conozca la causa de muerte, al menos tengo la sospecha o la alta probabilidad que esta causa de muerte es por una enfermedad, es algo patológico. Y eso ya no le corresponde investigar al Ministerio Público, corresponde investigar a nosotros. ¿Qué se debe hacer? Necropsia clínica. Necropsia clínica. ¿Para qué? Para mejorar nuestra atención de calidad, que es lo que tanto necesitamos. Bien, sigamos. Y acuérdense, no se cierren. No pasó 24 horas, dice mi resolución, dice esto. Ok, pero el decreto legislativo es mayor que una resolución ministerial. Tengamos presentes. Dice, si no se ha establecido la causa de la muerte y han transcurrido más de 24 horas, ahora sí dice acá, se debe realizar una necropsia clínica. Miren cómo el Ministerio de Salud dice lo siguiente, ¿no? Si no has establecido la causa de muerte y no pasó 24 horas, bueno, mejor que llévalo al Ministerio Público. Pero si ha pasado más de 24 horas y no sabes la causa de muerte, ahora sí investígalo. ¿Cuál es la diferencia? Si los dos siguen siendo causas de muerte por enfermedad, no son violentas. Hay que investigar si pasaron 5 horas, porque nos conviene. Ese es mi humilde punto de vista. Muy bien. Y es más, miren lo que dice en el punto C. El médico tratante debe certificar la defunción. Ajá. Esto es lo que justamente pasó la semana pasada cuando me preguntaron acerca de que a quién le correspondía dar el certificado de defunción cuando hubo un fallecimiento en hospitalización, en sala de hospitalización, ocurrió en la noche, donde el médico tratante no se encontraba. Y los familiares justamente no eran de la zona, y obviamente tenían que llevarse su cadáver y necesitaban el certificado de defunción. Entonces, ¿a quién, si es que no está el médico tratante, a quién le corresponde? Y esta guía allí sí nos sirve. Claro que sí sirve. Dice así, el médico tratante debe certificar la defunción. En ese momento le correspondía al médico tratante. Luego dice, en ausencia del médico tratante, el médico que señala el reglamento interno del establecimiento de salud. El hospital tiene que tener su reglamento interno, ¿no es cierto? Y ahí debe estar especificado. Ok, si eso no ocurre, dice así, si el reglamento interno del establecimiento de salud no lo señala expresamente, la certificación de la defunción debe hacerla el médico asistente de turno en el servicio en donde ocurrió la defunción. Si hay un médico encargado de sala de hospitalización donde ocurre la defunción, a él le corresponde dar el certificado de defunción. No conozco al paciente o no conozco su evolución. Ahí está la historia clínica. Agarra la historia clínica y da el certificado de defunción. No hay problema. Es un caso de muerte natural. No hay nada que investigar. ¿Ok? Y si es que el médico asistente de turno no está, en ausencia de a quien le corresponde dar el certificado de defunción, y siempre va a estar, es el médico de guardia en el servicio de emergencia. Hay un médico de emergencia.
A él le correspondería dar el certificado de función si están ausentes los médicos que preceden y a quienes les corresponde en ese orden. ¿Sí? Así es que creo que está claro en ese punto de a quién le corresponde dar el certificado de función para no hacer esperar a los familiares, para que no se quejen y hagan sus reclamos en el libro correspondiente. Ya lo tienen bien claro. Pongámonos en los zapatos, seamos empáticos. Seamos empáticos, colegas. Muy bien. Para ello ya hay un flujo que también está establecido en la guía que estamos detallando. ¿Sí? Está acá en relación a lo que acabamos de hablar. Cuando la defunción ocurre en el establecimiento de salud. Aquí está. Ocurre en el establecimiento de salud. La primera pregunta. ¿Es muerte por causa externa? La respuesta es sí. Ok, ahí no hay vuelta que darle. Llamamos al Ministerio Público, viene el Ministerio Público y se llevan el muertito a la morgue para que le hagan la necropsia de ley. Listo, ya se determinó. La respuesta es, no es por muerte violenta o causa externa. Ah, ok. Aquí, a partir de aquí, ya le corresponde al Ministerio de Salud. Al Ministerio de Salud. Pero como ustedes ven, por acá regresan al Ministerio Público. Y vamos a ver. Causa de muerte por causa externa. No es. Ok, si no es, ya no tiene por qué ir acá. Dice, si no es, dice, la pregunta es, ¿se ha establecido el diagnóstico de causa de muerte? Sí, sí se estableció. Ok. La pregunta es, ¿se encuentra el médico tratante? Sí, sí está. Le da el médico tratante, le da el certificado de función, no hay ningún problema. Dice, ¿se encuentra el médico tratante? No, no se encuentra. Entonces, ¿se encuentra el médico encargado de turno? Si es sí, él le da el certificado de función. Si es no, al final quien da el certificado de función es el médico de guardia. ¿Sí? Eso queda clarito. Pero aquí ya viene el problema. Aquí. Cuando es no y cuando no se conoce la causa de la muerte. Cuando no se conoce la causa de la muerte, aquí está la hora que han puesto. Si no han pasado más de 24 horas, ajá, que vaya al Ministerio Público. La pregunta es lógica y cae por su propio peso. Si aquí ya determinaste que no es una causa de muerte por causa violenta o externa, ¿por qué tendría que venir al Ministerio Público? Por el solo hecho de que no pasaron 24 horas. Si tú me dices que no es por causa externa, me estás diciendo que es por causa natural. Y si es por causa natural, ¿para qué llevarlo al Ministerio Público? No le corresponde. ¿A quién van a denunciar? ¿Alguna bacteria? No, claro que no. Entonces, no corresponde. Lo que debería hacer es de frente, lo que está aquí. ¿Se estableció la causa de muerte? No. Independientemente del tiempo, necropsia clínica, señores. Necropsia clínica. Y al final, quien va a dar el certificado de función es el médico que realiza la necropsia clínica. Y definitivamente que a través pues, de una junta médica, como era un caso muy interesante que no se conocía la causa de muerte, pues allí se reúnen y el médico les explicará. Miren, encontré esto, esto, esto. Y eso de ahí va a contribuir para la calidad de atención. Para la calidad de atención. Muy bien. Proceso de certificación en el servicio de emergencia, muy parecido, ¿no? Ocurre el fallecimiento, muerte por causa externa, es por causa externa. Ministerio Público, no hay vuelta que darle. ¿Sí? Cuando no es, dice, ¿han pasado más de 24 horas? Sí. ¿Se ha establecido la causa de muerte? Sí, el médico de emergencia. Si después de 24 horas no se estableció la causa de muerte, mira, aquí sí, miren, aquí dice, ¿han pasado más de 24 horas? Sí, pero no se estableció la causa de muerte, hacen necropsia clínica. Es lo que les estaba diciendo aquí arriba. Por más que ya pasaron 24 horas y no se conoce la causa de muerte, debería ir a necropsia clínica. No tendría por qué volver al Ministerio Público. ¿Ok? Muy bien. Vamos terminando porque hay otra forma. Miren lo que dice acá la Ley General de Salud, como les había dicho, ¿no? Con respecto a las necropsias clínicas, y les dije que iba a hacer mucho énfasis en lo que son las necropsias clínicas, ¿no? En el artículo 47, los establecimientos de salud, ya lo habíamos leído, que cuenten con servicios de internamiento de pacientes, están obligados a practicar la necropsia por razones clínicas para vigilar la calidad de atención que proveen. Eso es lo que yo les decía. Eso es lo que yo les decía. Si bien es cierto, esta ley es del año 1997,
En esos tiempos no teníamos la tecnología que ahora tenemos. Tenemos ahora tomografías, resonancias, ¿no? Que nos van a ayudar mucho, mucho en determinar alguna causa de muerte escondida, ¿no? Y eso conllevaría de repente a ya no hacer o hacer con menor frecuencia las necropsias clínicas. Pero en sí las necropsias clínicas tienen mucha importancia. Que eso lo aplique los directivos de las instituciones en las cuales trabajamos, ese es un trabajo que queda pendiente en ellos. ¿Bien? Ok, eso era con respecto a cuando la muerte ocurre en un establecimiento de salud. Ahora, ¿qué ocurre cuando es en el domicilio? ¿No? Primero, se descarta que la muerte sea por causa externa, ¿no? Toda muerte por causa externa debe ser referida al Ministerio Público. Ahí estamos de acuerdo, está clarito. Muerte violenta, Ministerio Público. Así ha pasado varios días, Ministerio Público. Punto B, cuando ocurre en el domicilio, dice, miren ve lo que dice, se verifica que el paciente no haya sido de alta, no haya sido dado de alta en las 48 horas antes de la muerte. ¿Qué es lo que pasa? Que este paciente pudo haber estado un día antes hospitalizado y después de 24 horas fallece en su domicilio. ¿A quién le corresponde dar el certificado de función si la causa tiene relación con la enfermedad por la cual estuvo hospitalizado? Ojo, acá tenemos que poner en claro eso, que la muerte esté relacionado con los diagnósticos por la cual estuvo hospitalizado, porque acá se podría interpretar que yo estuve hospitalizado, pasaron 24 horas, recién estaban pasando 24 horas, no llegaban a las 48 y por allí alguien me asfixió o alguien me intoxicó y no han pasado 24 horas. ¿Y a quién le va a corresponder dar el certificado de función? Aquí dice, si el paciente fallece en el domicilio en las 48 horas después de haber sido de alta, le corresponde al médico tratante del establecimiento de salud realizar el certificado de función. Por supuesto, al médico tratante, siempre y cuando la causa de muerte esté relacionada a los diagnósticos por los cuales estuvo hospitalizado. Pero si en 48 horas alguien un ladrón viene a robar, me tira un balazo, me mata, no han pasado 48 horas, eso no le va a corresponder al médico tratante. Obviamente va a ir al Ministerio Público. Por último, dice, se verifica que cuente con médico tratante. Le corresponde al médico tratante realizar el certificado de función. Perfecto. Ahí no tenemos problemas. Pero miren qué es lo que ocurre acá si no cuenta con médico tratante. O sea, y eso ocurre muy a menudo, ojo, ¿eh? Hay muchas personas, sobre todo las de mayor edad, que están enfermos y no quieren ir al hospital. Nunca han tenido un médico que les haya visto y fallecen. Pero su muerte es por causa de enfermedad. ¿Quién le da el certificado de función? Miren lo que dice la normativa y esta guía. Dice, de no contar con médico tratante, se recomienda que el médico del establecimiento de salud del primer nivel de atención en cuya jurisdicción ocurrió la muerte, realice el certificado de la defunción. Como que están comprometiendo al médico del centro de salud, ¿no creen ustedes? O sea, yo ni lo conozco, nunca lo he tratado, y esta guía y esta normativa me está diciendo que vaya yo a certificar su muerte. Y me dan una salidita acá, dice. En este caso, de desconocerse la causa de la muerte, el médico debe registrar, se desconoce la causa y solo constató la defunción en las secciones correspondientes del certificado de defunción. Cosa que, pues, no sé si se atreverían, ¿no? Yo, si me tocara esto a mí, si me llamarían a mí, en mi distrito, a certificar una muerte de alguien que yo nunca lo he visto, nunca lo he examinado y que nunca tiene un historial clínico, lo primero que yo le digo es avisen al Ministerio Público. Avisen al Ministerio Público. Si el Ministerio Público viene y efectivamente deja un acta constando de que esta muerte no es por causa violenta, entonces yo ahora sí con mucha seguridad puedo ir a hacer mi certificado de defunción, ¿no? Y aún más todavía con esta salida que me da la normativa, donde puedo poner que se desconoce la causa y que solamente constataba la muerte, ¿sí? Esos puntos hay que tenerlos muy presentes, por favor. También hay un flujo correspondiente cuando ocurre en el domicilio. Aquí está lo que hemos leído. Muerte causa externa, se va al Ministerio Público, ¿ves? De frente. ¿Ya? Dice, no es por causa externa. ¿Ha sido dado de alta en las 48 horas? Sí, le corresponde al médico tratante del hospital. Si es que está relacionado el diagnóstico por el cual estuvo hospitalizado. Si es no, dice, ¿tiene médico tratante? Sí, le da el médico tratante certificado. No,
el médico de establecimiento. ¿Por qué entonces le están poniendo en aprietos al médico del establecimiento? ¿Y por qué aquí no, bajo la misma lógica de lo anterior, por qué no lo regresan al Ministerio Público? Con mucha mayor razón. Con mucha mayor razón. Pero bueno, esa normativa la tenemos. Por último, cuando ocurre un traslado, cuando la muerte ocurre en el traslado de un paciente, que es muy común, ¿no es cierto? Punto A. Se descarta que la muerte sea por causa externa. Toda muerte por causa externa debe ser referida al Ministerio Público. Si a un centro de salud llega alguien herido por bala y está viniendo, y lo están trasladando al hospital y muere en el camino, no, eso va al Ministerio Público. Acuérdense siempre, Ministerio Público, muerte violenta, no hay vuelta que darle. En el punto B dice, se verifica que se trate de un traslado, entre dos establecimientos de salud. Si la referencia, el traslado es de un establecimiento de salud a otro, allí vemos que si el paciente fallece allí y va acompañado de un médico en el traslado, a ese médico que lo va acompañando es a quien le corresponde dar el certificado de defunción. ¿Sí? Ahora, si el paciente fallecido no va acompañado de un médico en el traslado, pero se dispone de una hoja de referencia, se recomienda que el certificado de defunción lo realice el médico de guardia en la emergencia del establecimiento de salud que lo iba a recibir. ¿No? Que lo iba a recibir. Esta normativa a veces nos pone en aprietos muchas veces. ¿Ok? Pero ahí está. Nosotros, no hay algo que le contradiga en estos puntos que estamos tratando. ¿Sí? Ya, perfecto. Estaban trasladando un paciente, tiene su hoja de referencia, no está acompañado de un médico, murió en el camino, llega al establecimiento, el médico de guardia tendría que dar el certificado de defunción. Por último, si el paciente fallecido no va acompañado de un médico y no se dispone de una hoja de referencia, se debe referir al Ministerio Público nuevamente. Nuevamente entramos en lo mismo y bueno, ya ustedes lo tienen claro en este sentido, ¿no? Con respecto a las referencias al Ministerio Público. Dice, el otro punto, si no se trata de un traslado entre dos establecimientos de salud, es lo que ocurre cuando de una casa lo están trayendo al hospital y en el camino muere, ¿no? Se verifica que cuente con médico tratante. Si tiene un médico tratante, le avisarán al médico tratante. Pero si no, le corresponde, dice al médico tratante, le corresponde al médico tratante realizar el certificado de función, si es que cuenta con médico tratante. Si no cuenta con médico tratante, debe referirse nuevamente al Ministerio Público, ¿no? Puntos que no estoy en acuerdo, ¿no? No estoy de acuerdo con eso. Bien, el mismo flujograma, para no dilatarlo, ustedes lo tienen allí, que es básicamente lo que he leído acá, ¿no? Muy bien. Terminando ya prácticamente con la exposición, veamos las últimas diapositivas, ¿no? ¿Quién certifica la muerte por causa externa? Ya ustedes están totalmente bien claritos en ese sentido, que quien certifica es el médico legista del Ministerio Público. Pero, ¿qué ocurre si es en un lugar alejado donde no hay médico legista? Las autoridades competentes, ya sea el fiscal o el juez, pueden delegarte, pueden designarte a cualquier médico que haga la necropsia de ley y hacer el certificado de defunción. Estamos obligados nosotros a acatar lo que la autoridad nos diga. Pero en ese sentido es poco viable ya esto, porque generalmente siempre hay un médico legista en la región. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo llenar los campos relativos a la causa de la muerte en el certificado? ¿No? Lo que decía con respecto a la clasificación de los errores. Siempre tenemos una causa básica, tenemos una causa intermedia y tenemos una causa directa. Recuerden lo que les dije, la causa directa o final siempre va arriba. La causa básica, obviamente en la base, en la parte de abajo, ¿no? Muy bien. Hay una causa contribuyente también, Hay una causa contribuyente también aquí. ¿Sí? Una causa contribuyente que no tiene que ver directamente con la causa de muerte, pero que, como su propio nombre lo dice, contribuye con la muerte, ¿no es cierto? Ejemplos de certificado de defunción mal llenados tenemos, ¿no? Un ejemplo, perdónenme, ¿cuáles son las causas que deberían estar? Un ejemplo, mujer de 50 años de edad fue admitida en el hospital o establecimiento de salud presentando vómitos con sangre. A su ingreso fue diagnosticada de hemorragia por varices esofágicas e hipertensión portal. Además, la mujer fue diagnosticada de cirrosis hepática hace 5 años y tenía una historia de infección por hepatitis B de 10 años de evolución. 3 días después, ella murió. Observe cuáles son las causas de defunción, ¿no? Tenemos como causa básica la hepatitis B, los tiempos transcurridos, ¿cierto? Cirrosis hepática, hipertensión portal, hemorragia por varices esofágicas. El comentario es el siguiente.
En este caso, la hemorragia por varices esofágicas fue la causa directa de la muerte, la causa final, va en la parte de arriba. Bien, la hepatitis B fue la causa básica, va en la parte de abajo. ¿Sí? Sabiendo esto, la respuesta de salud pública puede ser la implementación de programas de vacunación contra el virus de la hepatitis B para prevenir muertes de este tipo de futuro. Las implicancias, ¿no es cierto? Políticas de salud pública. El ejemplo número 2 dice, un hombre de 62 años con historia de diabetes mellitus tipo 2 muere tras una hemorragia cerebral. 2 días antes de su fallecimiento es diagnosticado de hipertensión arterial secundaria y un mes antes presentó una pielonefritis crónica de naturaleza infecciosa que desarrolló debido a una hipertrofia prostática benigna que padecía desde un año antes. Diagnóstico, causa básica, hipertrofia benigna de próstata, causa final, hemorragia cerebral. La hipertrofia benigna de próstata te llevó a una pielonefritis crónica debido a infección. La pielonefritis crónica debido a una infección te llevó a una hipertensión arterial secundaria, ¿no? Por problemas renales. Y la hipertensión arterial secundaria te llevó a una hemorragia cerebral por la dureza de las arterias a ese nivel y se rompieron por la presión, ¿no es cierto? Muy bien. Un ejemplo número 3 de enfermedad de causas. Dice, un hombre de 56 años de edad presenta dolor precordial intenso, por lo que es conducido por sus familiares a la emergencia. Le realizan un electrocardiograma y le realizan exámenes de niveles de enzimas, confirmándose el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. El paciente fallece a las 3 horas de haber iniciado los síntomas. Durante la entrevista a sus familiares, estos indicaron que el paciente no sufría de ninguna enfermedad y no tomaba de manera regular ningún medicamento y no había acudido al médico en los últimos 5 años. Diagnóstico, causa básica y final, una sola. Infarto agudo de miocardio. Cuando tengan un solo diagnóstico porque no tienen mayores datos, se coloca en la parte de arriba, ¿sí? El único diagnóstico, no abajo, sino arriba. ¿Cómo? Esto va a ser como causa básica y como causa final. ¿Bien? Ejemplos de causa de muerte por causa externa, por causa violenta. Esto mayormente corresponde al Ministerio Público, pero veamos un caso. Varón de 25 años, técnico de construcción, estaba trabajando cuando sufrió caída de un andamio, ¿no? Una altura correspondiente a 2 pisos. Fue recogido por el servicio del SAMU y conducido al hospital, donde es operado por un traumatismo encefalocraneano, murió 3 días después. ¿Cuáles son las causas? Como causa básica, caída de un andamio a 3 pisos de alto. Esto conllevó a que se golpeara la cabeza y esto nos llevó a un edema cerebral que fue la causa final de muerte. Muy bien, una causa que contribuyó a todo esto fue la intervención quirúrgica. Un ejemplo número 2 de causa externa. Fallecimiento de un hombre con traumatismo torácico y consecuente perforación de la región precordial por proyectil de arma de fuego. Fallece aproximadamente 2 horas después del evento. ¿Cuál es la causa básica? El proyectil de arma de fuego disparado, ¿sí? Herida por proyectil de arma de fuego disparado. Perforación cardíaca, ¿no? El proyectil entró, le perforó el corazón y esto conllevó pues a una hemorragia, e incluso esto se puede bajar, miren, en la causa básica lo bajamos, puede ser herida por proyectil de arma de fuego, la perforación cardíaca acá, y acá sería pues la hemorragia aguda que te lleva ¿a dónde? A un choque hipovolémico, ¿ok? Esos son los órdenes cómo se debe llenar un correcto certificado de función. Y lo que no se debe de hacer, ustedes saben de que no se debe poner paro cardiorrespiratorio ni falla multiorgánica. Eso, por favor, tenerlo muy bien en claro. Es básicamente lo que he podido yo establecer en estos 2 temas. Hemos corrido con la hora. Disculpen ustedes si he sido muy rápido en mi exposición. El tiempo a veces no nos puede apoyar en ese sentido. Estoy llano a cualquier respuesta. Les doy el agradecimiento correspondiente a la atención a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bien, doctor, muchísimas gracias por la ponencia. Si tuvieran ustedes alguna pregunta, quizás voy a ir dando lectura a algunas preguntas que están dentro del chat, ¿sí? Pero sin antes enfatizar, si alguno de ustedes quieren participar, pueden también entre las reacciones levantar la manito y nosotros podemos activar el micrófono y pueden ustedes hacer la pregunta también directa. Y recordarles, por favor, que en el chat hemos enviado el link del curso, de la actividad de ahora, y por favor, regístrense para tener en cuenta la asistencia de cada uno de ustedes. Bien, voy a comenzar con algunas preguntas. Julio, ¿lo hago de acá? ¿Cero? Ya. Bueno, la señorita Karen Flores, entiendo que si llega un paciente con TEC severo por accidente de tránsito, el certificado de defunción lo debe emitir el ministerio.
así haya fallecido días después del accidente? Es una pregunta. ¿Puedo contestar? ¿Sí? Claro que sí, doctor. Ok, gracias por la pregunta. Efectivamente, usted ha tenido bien en claro lo que se le ha explicado, pero aquí tengo que hacer una apreciación, y justamente lo hice en la exposición pasada. El término accidente de tránsito no existe como tal, sino el término es suceso de tránsito. ¿Por qué? Porque accidente ya lo estamos nosotros clasificando como que fue un accidente, porque también puede ser un homicidio o puede ser un suicidio. Días atrás vi en las noticias de que un hombre se arrojó a los rieles del tren y eso no fue un accidente, eso fue un suicidio. Y efectivamente, cuando es causa violenta, sea cual sea el evento, y efectivamente hayan transcurrido más de 24 horas, definitivamente que nosotros tenemos que referir al Ministerio Público. Eso está bien establecido. Gracias. Bien, el doctor Manuel Pérez, el certificado de defunción fetal, ocurre un dilema de quién realiza dicho documento, antes del nacimiento y en el postnatal. No sé si algo podría puntualizar en relación a ello. Muchas gracias por su pregunta, doctor Pérez Cuba. Un saludo. Por supuesto, doctor, el certificado está establecido que en primer orden quien debe llenarlo es el médico. Es el médico, ¿sí? No obstante, también está establecido que quien lo puede llenar sin ningún tipo de problema en la institución en la cual estamos es el obstetra. También pueden llenar ellos los certificados de función de tipo fetal. Así es, doctor. Muy bien, sí, para la... ¿Sí? Ya. Le vamos a activar el micrófono, doctor Pérez. Creo que usted quiere participar. ¿Sí, Julio? Bien, doctor, no sé si me puede escuchar. Te escucho, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Correcto, ¿cómo está? Buenos días y saludarlos y especialmente agradecerle por la conferencia que nos ha dado. Gracias. La pregunta que quiero ahondarla en el tema anterior es que cuando ocurre un acto de muerte fetal, tenemos el dilema, ¿lo llena el ginecólogo o lo llena el pediatra? O sea, cuando el bebé nace orbitado, no quiere saber nada del pediatra. Y cuando le entregamos al bebé al pediatra y este fallece, entonces hay un dilema en ese momento. ¿Quién llena el certificado de defunción fetal? ¿El ginecobstetra o el pediatra o el neonatólogo? Entonces esa era la quería para cambiar, porque hay esa discusión siempre entre ambas profesiones. Bien, gracias doctor Pérez por la pregunta. Quien debería llenar bien claro lo dice es el médico tratante. Si es que, no, yo supongo que es lógico que en una muerte fetal todavía no ha intervenido el pediatra. En ese sentido, quien ha estado llevando el control es a quien le corresponde, o sea, al médico tratante, en este caso los ginecobstetras, claro que sí, doctor. Y en el postnatal, el pediatra. Si es que lo ha evaluado y está como su médico tratante, doctor, de la patología que lo ha estado viendo, por supuesto, el pediatra tenía que ser. Correcto. Muchas gracias, doctor. Ok, gracias, doctor. A usted. Bien, asimismo hay otra pregunta donde dice, si para la necropsia clínica no es aceptada por los familiares, ¿se envía al Ministerio Público? Bien, es una interesante pregunta, efectivamente. Nuestra normativa lo dice que efectivamente podemos enviarlo al Ministerio Público y es ahí donde empiezan a presentarse los problemas, porque viene el Ministerio Público y el Ministerio Público dice, no corresponde dar el certificado de defunción porque no es una muerte de causa violenta. En ese sentido siempre queda al aire el familiar. Ahora, ¿quién me da el certificado de defunción? Pero acabamos de aclarar la situación que ya teniendo un documento nosotros en el cual el fiscal dice, esto no es una muerte violenta, entonces cualquier otro médico asistencial, porque definitivamente la muerte, si no es violenta, tiene que ser de carácter natural, entonces cualquier médico le puede dar el certificado de defunción. Ahora, no le consta la muerte, no le consta la causa de muerte, tenemos una salida allí. Podemos poner causa de muerte desconocida y solamente se constató la defunción, ¿no? Definitivamente, como les dije,
esa partecita de nuestra normativa y de la Ley General de Salud incluso que nos dice de que debemos tener la autorización del familiar, eso es una traba legal, es una traba legal y una traba clínica para la investigación de nuestra calidad de atención. Por eso le digo, cuando se quiere, se puede. Entonces, tendríamos que emplear mecanismos para poder persuadir a los familiares para poder realizar estas necropsias clínicas. Bien, tenemos otra pregunta, el doctor Carlos Sanchante. ¿Qué servicio es encargado de realizar la necropsia clínica? Bien, el servicio que lo realiza, gracias por la pregunta, doctor, el servicio es anatomía patológica, claro que sí, a ellos les corresponde hacer la necropsia correspondiente, así es. Bien. Si me permite, perfecto, quería acotar algo más, la necropsia clínica lo va a hacer el anatomopatólogo, pero yo les llamaría a ustedes que si ustedes son los médicos tratantes, bueno, si tienen a bien y tienen tiempo, entren a su necropsia, acompañen al patólogo, porque ustedes son los interesados, ustedes lo vieron en vida, y ustedes van a poder ver en directo qué pasó. Todas sus dudas se van a despejar. Así es que les llamo a que si eso ocurre, que estén presentes en la necropsia. Claro que sí. Continúe. Gracias. Bien, no sé si tuviéramos otra pregunta o alguna participación. ¿No? A ver, sí, el doctor Pérez, a ver. Bien, doctor, le escuchamos. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí, doctor. Correcto. Se mencionó que para la necropsia clínica esto se puede hacer en el hospital cuando la causa no está bien definida, pero tiene que contar con el permiso del familiar. ¿Qué va a ocurrir si el familiar no accede a la necropsia clínica? Esa es la pregunta, doctor. Gracias, doctor. Anteriormente también hicieron la pregunta relacionada a esto. Efectivamente, ya hay dos situaciones. Una en la cual el familiar no accede a la necropsia clínica, pero ya tenemos de conocimiento que esto es de carácter clínico, no es de carácter legal. Por lo tanto, si interviene el Ministerio Público, también va a poner su posición y va a decir, no, yo no tengo por qué llevar el cadáver a hacerle una necropsia porque no es de carácter violenta, es clínico. Entonces siempre va a quedar la situación a resolver aquí en la institución, aquí en el Ministerio de Salud. Lamentablemente, si es que no se puede obtener el consentimiento del paciente, como les decía, se puede dar el certificado de función poniendo y consignando en la causa de muerte como desconocida, doctor. Y no tengan temor en ese sentido, porque van a estar respaldados si es que hay un acta del fiscal donde dice efectivamente que esto no es una causa de muerte violenta y no van a tener problema alguno. Correcto. Gracias. Bien, gracias, doctor Pérez. Gracias. Bueno, doctor, realmente muy interesante la ponencia. Doctor, David, no sé si decía algo más. Realmente, yo creo que con estas acotaciones están claras sobre la responsabilidad de la entrega del certificado de defunción y esperamos que en los servicios en los cuales ustedes participan o están a cargo puedan velar por el cumplimiento de esto, porque como ya se había mencionado y también el doctor en una de sus diapositivas describió la intervención de los usuarios en cuanto a los reclamos y las quejas, lo cual conlleva a que la Superintendencia Nacional de Salud, su salud, esté luego presionándonos con informes o con descargos de qué es lo que pasó, cuál es el retraso y cuál es el motivo, y luego tengamos que estar emitiendo documentos a las jefaturas por acciones del personal a su cargo. Entonces, ha quedado claro el tema de la responsabilidad. Nuevamente repito que si no es el médico tratante, es el médico de turno, y si no es el médico de turno, si no está por alguna razón, está el médico de servicio de emergencia. Entonces, por favor,
esperemos que esto realmente quede bien en claro en cuanto a la responsabilidad de la emisión. Lo otro es en cuanto a la responsabilidad del llenado correcto. ¿Por qué? Porque también estamos viendo, nos han emitido una relación de certificados mal llenados por diagnósticos que no corresponden o por la relación diagnóstica equivocada. Entonces ya se ha descrito bien que la causa básica de muerte se consigna en la parte inferior y la causa final en el primer renglón. Además están los tiempos y además está la codificación CIE-10. Quiero hacer mención también de que en reunión con algunas jefaturas se convocó a todos, pero no todos participaron. Nos hicieron mención de algunos problemas con respecto a las cuentas del SINADEF. Con respecto a los usuarios del SINADEF, al autobloqueo o que no se han generado los usuarios, también se han tomado ya medidas y se ha enviado un documento a las jefaturas para poder mejorar, para poder tomar acciones que permitan no caer en retrasos, ya no por temas del profesional, sino por temas de sistema, ¿sí? Entonces, para ello también se han tomado las medidas para evitar este tipo de situaciones. Además, también mencionar que se ha trabajado con un flujograma y existe un protocolo tras el fallecimiento acá ocurrido en el Hospital 22 Tarapoto. Existe un protocolo, el cual ha sido elaborado por la Oficina de Inteligencia Sanitaria. También ha intervenido nuestra oficina para elaborar el flujograma y así facilitar el trabajo y poder saber qué es lo que se tiene que hacer y quién lo tiene que hacer. Porque muchas veces ocurre el deceso y hay pérdidas de tiempo al no conocer los procesos. ¿A quién llamo? ¿Qué hago? Entonces se identifica, está bien claro, ocurre el deceso, se registra en la historia clínica, se llama al familiar, se registra en la historia clínica, ¿hay familiar o no hay familiar? Todos esos aspectos están descritos y han sido enviados con documentos ya muchas semanas atrás. Esperemos, y la intención de esto es que puedan conocer al menos las partes básicas y las responsabilidades por el tema del certificado de defunción. Nuevamente, doctor Juan Ramos, muchísimas gracias por sus aportes, por su conocimiento, por darnos este espacio y por compartir con el personal del Hospital 22 Tarapoto todos estos aspectos normativos que nos resguardan el trabajo de este personal, de este nosocomio. Muchas gracias, doctor. Bien, quizás un último mensaje, doctor, para todos los médicos que están y las personas que están participando, como un mensaje de reflexión de nuestra labor que se viene trabajando. Bien, solamente me queda agradecerles a las personas que han hecho posible esta capacitación y a los participantes, obviamente, ¿sí? Y mi reconocimiento y felicitación a cada uno de ustedes por la labor que desempeñan. En lo que a mí respecta, tienen toda posibilidad en comunicarse conmigo para cualquier duda que tengan al respecto y desearles que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias también. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir con sus conocimientos y gracias también a ustedes por participar. Muy buenas tardes.